Bueno, de esta manera continuamos en Inversión del Sur, así arrancamos el tercer y último bloque del programa del día de hoy. Como les contaba al principio, les quiero presentar al doctor Francisco Costa, abogado, palabra autorizada para venir a hablar del tema que nos compete hoy. Estamos hablando de responsabilidad penal empresaria. Bueno, ¿cuáles son los alcances que tiene esta ley? Todos los detalles. ¿Existe algún tipo de exhibición de responsabilidades? Bueno, ¿cómo se pueden atenuar estas consecuencias? Muy completo, una nota imperdible con el señor Francisco Costa. Dale. Bueno, de esta manera continuamos en Inversión del Sur. Les quiero presentar al doctor Francisco Costa. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, al contrario, gracias por venir. Un poco la idea es entender de qué se trata esta ley de responsabilidad penal empresaria que se está hablando tanto ahora. Se están desentrañando muchos hechos de corrupción y por supuesto siempre se dice que falta una pata, falta investigar el todo, digamos. Siempre hay una empresa también que participa de estos hechos de corrupción. Bueno, a ver, esta ley en realidad es un proyecto, esto es un proyecto hoy actualmente, que lo que hace es justamente estipular y regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos contra la administración pública y cohecho transnacional. La importancia de esta norma básicamente es que está dotando de eficacia todos los procesos gubernamentales, es decir, para atacar la corrupción, ¿no? Es uno de los ejes centrales de este gobierno, con lo cual lo que se está haciendo de esta manera es justamente determinar cuáles son las responsabilidades frente a la comisión de este tipo de delitos. ¿Y cuáles son los alcances de esta ley? Quiero decir, ¿pone al mismo nivel al empresario y al funcionario? En realidad, en principio, el proyecto de ley original lo que había determinado era únicamente por delitos contra la administración pública y luego la ampliación de este tipo, y después se amplió para todos los delitos que se encuentran tipificados en el Código Penal, lo cual no es un tema menor. En referencia a quiénes son los sujetos pasivos de la norma, son lógicamente los funcionarios públicos y también toda la cadena o toda persona que estuviese involucrada dentro de la empresa, desde el dueño, representantes, apoderados, empleados, todos aquellos que pudieron haber actuado en nombre o representación de la propia compañía, ¿no? Responsabilidad compartida, se dice. Sí, responsabilidad compartida. ¿Y cuáles pueden llegar a ser las consecuencias? ¿Dependerá mucho del caso? En realidad, es decir, la consecuencia que determinan son consecuencias pecuniarias. Hay varias. Hay una primera consecuencia que es pecuniaria, que lógicamente se están estipulando valores que están determinados en función de los ingresos de la compañía en el ejercicio anterior al periodo en donde se comete el delito, pero después también hay sanciones que están relacionadas con la cancelación por el término máximo de 10 años de la propia compañía, la cancelación de la persona jurídica, la suspensión para la participación, por ejemplo, en concesiones públicas y un sinnúmero de sanciones más. Es importante también determinar de que hay determinados servicios o empresas que están desempeñando obras particulares y que puedan revestir el carácter de esenciales para nuestra sociedad, en donde en definitiva le da cierta discrecionalidad a los jueces para que en el momento de determinar la sanción se excluyan, por ejemplo, estas sanciones de cancelación de actividades o de persona jurídica, de manera de poder asegurar la continuidad de la empresa. Francisco, ¿quién debe cometer el delito y qué es lo que determina justamente este delito? ¿O qué determina la norma, como me decías, en materia de responsabilidad justamente para las empresas involucradas? La norma lo que determina concretamente justamente es que la empresa va a ser, la persona jurídica va a ser penalmente responsable cuando el delito se comete contra la administración pública o un cohecho nacional y que haya intervenido, transnacional, perdón, y haya intervenido alguno de sus empleados si hubiese obtenido algún rédito económico, alguno de sus empleados o representantes si hubiesen obtenido un beneficio económico. O bien cuando este delito se genera como consecuencia de la falta de controles eficaces dentro de la propia compañía. Me imagino igualmente se pueden establecer
Como decíamos, hay responsabilidad compartida, pero se pueden establecer, diferencias a la hora de, como comentabas hoy, cancelar la actividad de una empresa. Si es un empleado el que comete el delito, la empresa no se puede despegar. En realidad, hay determinados supuestos de exhibición de responsabilidad y la ley específicamente lo prevé. Y justamente es cuando, por ejemplo, quien comete el delito se ha atribuido una representación que no tenía, o bien cuando en realidad el beneficio producto del delito, es decir, es claro que es únicamente para la persona que lo cometió y no tiene ninguna vinculación con la empresa. En esos casos quedan eximidos. También hay un caso que también es importante, que está relacionado con no con la exhibición, sino con la disminución de la responsabilidad. La norma lo que prevé también es como la figura del arrepentido, es en todos aquellos casos en donde también la empresa de alguna manera colabora desde lo interno para proveer a la justicia la totalidad del material o información necesaria como para poder terminar de descular quiénes fueron los responsables del delito, tiene disminuciones en las penas muy importantes. Imagino ya tendrás bastantes consultas para ver cómo se va a desarrollar esta ley. ¿Se tiene previsto cuándo se aprobaría? En realidad, la norma ya estaría casi en condiciones de tener que sancionarse porque ya tuvo varias idas y vueltas en las comisiones particulares como para que esto se termine de resolver. También hay una realidad, hoy nosotros estamos enmarcados dentro del compliance, el compliance quiere decir cumplimiento, es decir, y esto no es ni más ni menos que una herramienta como para poder asegurarles a las empresas una sanción cuando estipulan mecanismos o procedimientos para asegurarse de que sus jerárquicos o empleados de alguna manera cumplan las normas legales. Esto es importante, las empresas se pueden anticipar incluso a la sanción de la norma con algo que la misma norma regula, que son los famosos planes de integridad. Es decir, ¿esto qué quiere decir? La ley misma le exige a las empresas tener un plan de integridad, es decir, que el plan de integridad comprende, por ejemplo, programas de ética, códigos de ética y conducta, es decir, procedimientos frente a las licitaciones con los estados, procedimientos de relación con sus empresas contratistas, porque no olvidemos que también las empresas son responsables penalmente por los delitos que cometen las empresas contratistas, no solamente por quienes están adentro, sino con quienes también tienen relaciones hacia afuera. Es decir, y obliga a tomar a un responsable que lleve este programa. Doctor, ¿qué se denomina esto de que es el compliance? Bueno, justamente la norma lo que les viene a dar es una sanción a la falta de cumplimiento a lo que regula el compliance. El compliance lo que significa es cumplimiento. Entonces, el compliance dentro de las empresas son todos los mecanismos y procedimientos que determina la empresa en su ámbito interno para asegurarse de que tanto sus directivos como empleados cumplan de alguna manera con las normas legales. Bueno amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, pero sobre todo, como les digo siempre, espero que les sirva. Los espero también el domingo que viene, 20-30 horas como siempre, por el 9. Chau, gracias.